Bienvenidos a un nuevo wrap-up de Empapelados. Qué bien pronuncias wrap-up. O sea, lo va a tener que decir Alfredo siempre. Pero bueno, os vamos a contar, os vamos a hablar de los libros que hemos leído en el mes de febrero, que son un montón. Son muchos, así que estad atentos. Dentro vídeo. Y voy a empezar yo con una de mis mejores lecturas del mes de febrero, que ha sido La última muerte de Woodrow Hill, que es la segunda novela de Santiago Vera y que me la he bebido y no he podido parar de leer, y son casi 700 páginas. Un tochaco considerable de un thriller criminal que se lee de forma compulsiva. O sea, me ha encantado, hay muchísima diferencia, se nota mucho la madurez y la confianza y la solidez que ha cogido Santiago Vera respecto a la primera novela, la de Sara Brooks, y aquí nos encontramos a un autor mucho más seguro, mucho más atrevido y que funciona de maravilla. Tiene unos personajes chulísimos, una historia que está dando giros todo el rato y además es de esas historias que hasta la última línea del último párrafo tiene algún giro guardado. Y eso me ha encantado. Os lo recomiendo muchísimo si os gusta la novela negra, porque creo que es un must y lo siento mucho por Santiago Vera porque se ha vuelto a poner el listón muy alto y no sé qué va a hacer con la tercera novela, pero esto es increíble. Pues ahora voy a hablar de una lectura que también me gustó un montón, casi la que más me ha gustado del mes de febrero, que es Ceniza en la boca, de Brenda Navarro, que es una autora mexicana que yo no conocía de nada y que me recomendó, bueno, me regaló el libro de hecho, Ana Cullen, y bueno, estoy hipnotizada todavía, o sea, necesito leer más a esta autora, y eso que la historia es muy dura, pero creo que tiene un toque muy especial y la forma de escribir de Brenda Navarro es increíble. La historia que nos cuenta es la de una madre que emigra de México a Madrid y luego se trae a sus dos hijos, pero la historia está narrada desde el punto de vista de la hija mayor, que primero cuenta cómo se quedan ella y su hermano solos en México con sus abuelos y luego cómo es su vida cuando llega a España. Es, bueno, pues un choque de realidad, hay muchísimas, y una historia muy cruda, muy dura, es una narración de estas que va entrelazando pensamientos con hechos y bueno, como veis no es muy larga, pero es como muy intensa. Y yo os la recomiendo muchísimo porque es increíble. Muy pocos libros he leído yo, no sé, con esa intensidad y tan fuertes. Y sigo yo con otra lectura que me ha maravillado y ha sido con Fuenquinos, como no podría ser de otra forma, y es la biblioteca de los libros rechazados. Es que este hombre no puede escribir mejor. Me he vuelto a encontrar con una historia que es original, pero que en sí es realmente sencilla. Pero Fuenquinos consigue hacer de cosas muy cotidianas y muy sencillas una narración llena de personalidad, de sentimientos, de sorpresas, una maravilla. El punto de partida en esta novela, lo que nos cuenta Fuenquinos es que existe una biblioteca, como el título dice, de libros rechazados, los libros que nunca han sido publicados por las editoriales, porque las editoriales, cuando se los enviaron, los rechazaron. Entonces, la protagonista, que es una editora, trabaja en una editorial, de repente encuentra esta librería y lee uno que asombrosamente es maravilloso y no se explica cómo pudo ser rechazado por ninguna editorial. Entonces se propone publicarlo, pero claro, necesita conocer la historia del autor de ese libro. Entonces empieza así una investigación en la que vamos a tener además muchos personajes y va a ser una historia bastante coral que sorprende hasta el último momento y que os recomiendo muchísimo porque es preciosísima. Yo voy a hablar también ahora de una investigación, pero en un género completamente distinto. Voy a hablaros de La muñeca, de Antonio Guisado, que es un libro que yo disfruté un montón, a pesar de que me dio mucho miedo leerlo, tanto al principio, sobre todo, y al final. Pero es que es una historia muy loca, que además, yo no sé, también a lo mejor quizás por eso, pero no me la imaginaba para nada como fue. Empieza con unos críos de unos 10-11 años enterrando una muñeca que es un poco rara en un vertedero, y la historia luego se traslada 25 años después, pues que uno de ellos compra ese vertedero y empiezan, porque va a construir unos edificios, y empiezan a aparecer cadáveres en ese vertedero, ¿vale? Entonces, es muy guay. El ambiente que crea el autor es increíble. O
sea, yo recuerdo estar leyendo este libro y estar como mirando de reojillo a ver qué aparecía por la puerta de la habitación. Así que os lo recomiendo un montón, aunque no leáis terror. Hay gente que me ha dicho, uy, yo ni loca y tal, pero yo al final es esa adrenalina, ese gusto de leer, y creo que es una historia que merece mucho la pena porque es bastante diferente a muchas cosas que he leído y os va a sorprender. Y voy yo ahora con otra novela a la que he dado 5 estrellas y es El misterio de la guía de ferrocarriles, que es una novela de Agatha Christie protagonizada por Hércules Poirot. Ha sido recomendación vuestra porque hubo varias personas que me escribisteis y me dijisteis que era una de vuestras favoritas. Y ahora mismo ya es de mis favoritas también, me ha encantado. O sea, es una Agatha Christie completamente diferente a lo que nos suele dar. En este caso, Hércules Poirot no va a investigar solo, va a tener a un amigo a su lado y además se va a salir de lo habitual de meterse en una casa e intentar ver los motivos que pueden llevar a todas esas personas a cometer un asesinato y descubrir el culpable. En este caso, Hércules Poirot y su amigo tienen que perseguir a un asesino en serie que está matando a gente cada X días y en lugares diferentes. Entonces nos encontramos que Hércules Poirot lo que tiene que hacer es establecer un perfil psicológico de ese asesino, que es algo muy diferente a lo que nos suele dar Agatha Christie. Además va cambiando de ubicación todo el rato y es una investigación entretenidísima que ha conseguido que Hércules Poirot no me caiga mal, porque la dinámica que tiene con este amigo suyo, sobre todo al principio, es muy cercana. Es una historia que, aunque tenga el toque de Agatha Christie puro y duro, me recordaba un poquito a las historias de Sherlock Holmes. Oh. Y eso ha hecho también que lo disfrute mucho, no sé. Es una grandísima recomendación, os doy las gracias por habernos dicho que era una buena novela, porque me ha encantado y os la recomiendo mucho. Y después de todo este entusiasmo de vídeo que llevamos, vengo yo a bajar un poco los ánimos, porque voy a hablar de La Bella Otero, de Carmen Posadas, que fue el libro que me leí para el reto del mes. El reto del mes de febrero era leerse una biografía, y a mí me parecía muy interesante este personaje, que fue la Bella Otero, que era una artista vedette de principios del siglo XX. Muy bien. Y muy bien, porque me he equivocado 1000 veces cada vez que hemos hablado de este libro. Entonces, me parecía muy curioso, primero porque trata la Belle Époque, que es una época que a mí me interesaba bastante y creía que iba a hablar bastante. Y luego, bueno, pues porque también es una época reconocida, son un tipo de artistas que había antes de las que tampoco se hablaba mucho y esta mujer yo le había escuchado muchas veces su nombre y quería conocer más. ¿Por qué digo que voy a bajar los ánimos? Bueno, pues porque me ha decepcionado un poco tanto la historia, primero también porque hay muy poca documentación de la época, entonces, bueno, la Carmen Posadas en este caso ha hecho un poco lo que ha podido, pero creo que el principal fallo de este libro es el formato. Cuando empieza el libro, Carmen Posadas dice que no sabe muy bien si escribirlo como en primera persona, contando historias, anécdotas de la Bella Otero, o sea, en primera persona como escritora, sí, contando ella esta, o al revés, o sea, o en primera persona como Bella Otero contando su historia. Y hace una mezcla de las dos cosas que no te enteras de nada. Porque además la parte en la que habla la Bella Otero en primera persona son como más reflexiones. Cosas buenas, por deciros algo, tiene anécdotas muy graciosas y luego en esta época las artistas, como eran así como algo muy como diosas, no sé cómo decirlo así, para los espectadores, se inventaban su vida. Entonces lo que hace también Carmen Posadas mucho es rebatir todas las mentiras que contó esta señora, empezando por hablar de su furia andaluza cuando era gallega, por ejemplo. No sé si habrá más historias por ahí de la Bella Otero, intentaré buscar algo más porque ha habido momentos que sí que me ha parecido interesante y me gustaría ahondar más en ella. De momento no os lo recomiendo. Y ahora voy yo con mi lectura del reto del mes, que ha acertado bastante más que Eva, y es la biografía del príncipe Harry. Y la verdad es que es la primera biografía que leo. Tampoco es que yo sea muy fan de la monarquía británica, pero, o sea, me lo he leído sin parar. Es interesantísimo todo, salvo cuando el príncipe Harry te empieza a contar sus andanzas en el ejército. Eso es bastante insufrible. Pues es una persona que está marcada y traumatizada, primero por la prensa británica, segundo por ser el repuesto, por ser el segundo en la sucesión, digamos, y que realmente el importante sea su hermano. Y luego, obviamente, también está marcado por la muerte de su madre. En este libro no critica ni intenta destrozar en ningún momento a la reina,
a su abuela ni a su padre. Lo que sí que hace es meterse más con su hermano y sobre todo con la prensa. Usted está contando su percepción de lo que ha vivido y hay muchísimas cosas que entiendes. Todo lo que dice la prensa se entiende perfectamente y todos los entresijos y todas las cosas que él critica de la propia monarquía también la entiendes. Lo que pasa es que has tenido esa suerte, buena o mala, de nacer ahí y las reglas de la monarquía son esas. Pero bueno, creo que es una historia que tiene mucha amiga. Si os llama un poquito la atención, leedla porque se disfruta. Y ahora os voy a hablar yo de la biografía que debería haber leído como reto del mes, pero bueno, me la he leído igual, así que tampoco me voy a quejar mucho. Y es la de Matthew Perry, que se llama Amigos, amantes y aquello tan terrible. La mayor parte del libro va sobre sus adicciones. Voy a recomendársela a todo el mundo que sea fan de Friends. No decepciona para nada. Sé que hay mucha gente que esperaba que hablara más de Friends, no habla del día a día, pero yo creo que habla lo justo. Él lo que trata con este libro yo creo que es hacer una especie de terapia o explicar cómo ha sido su vida con las drogas. Me gusta que no culpa a nada ni a nadie de su adicción. Él lo achaca simplemente a su forma de ser. Pues va avanzando en cómo consiguió entrar en Friends, cómo eran los rodajes. Hay ciertas veces que te pone, pues, me pasaba esto, mira cómo estaba en el capítulo tal de tal temporada. Claro, pues a buscar en YouTube todo el rato. No se mete tanto en el rodaje de Friends porque notas en todo el libro que es lo mejor que le ha pasado en la vida. Luego cuenta rodajes de películas que también hizo a raíz de Friends, etcétera, etcétera. Es muy guay también para saber cómo funciona y cómo funcionaba sobre todo hace años la industria de Hollywood. Sí que es cierto que hay partes del consumo, sobre todo sus sensaciones cuando está en rehabilitación y cosas así, que se hacen un poco más pesadas, pero es muy interesante, mola mucho y es Chandler absolutamente. O sea, estás leyendo al personaje tal cual como es en la serie y eso mola mucho. Y ahora toca hablar de un feel good y es Sueño de una noche de teatro de Mónica Gutiérrez. Sabéis que esta autora yo la descubrí con la librería del señor Livingstone, que me fascinó. Y entonces tenía que leer más de ella. Y me lancé con esta novela que me ha gustado mucho también. Lo que hace es seguir el día a día de una compañía de teatro. Están representando Macbeth en Barcelona y además después la van a llevar fuera de España. Te sigues a esta compañía desde que empiezan a prepararla, los ensayos, las decisiones tanto de vestuario como de escenario, pues un poquito cada detalle que te mete mucho en este mundo que muchas veces desconocemos y también en las relaciones de la gente que forma parte de esta compañía. La verdad es que está muy chula. Sabéis que el feel good lo que busca es hacerte sentir bien, sobre todo desconectar, que sea una trama no muy enrevesada, que no te pida que estés reflexionando mucho, pero que sí que tenga momentos muy bonitos, unos personajes con mucho corazón y que siempre te dejen con una sonrisa a la boca, y eso Mónica Gutiérrez lo hace de maravilla y en esta novela pues yo la verdad es que lo he disfrutado y lo he leído en 2 sentadas. Me gustó más la librería del señor Livingstone porque creo que es una historia mucho más redonda y los personajes me enamoraron aún más. Pero eso no quita que esta lectura sea muy recomendable y que la vais a disfrutar si os animáis, segurísimo. Yo ahora voy a hablar de Los incomprendidos de Pedro Simón, que es un libro que tenía muchas ganas de leer porque yo me había leído uno anterior que se llama Los ingratos y me había gustado mucho. Son unas ediciones muy bonitas, la otra tiene así como un niño tal, y os cuento todo esto porque yo pensaba que era una continuación este libro del anterior, porque me parecían como de la misma colección, digámoslo así, pero no tienen nada que ver. El anterior habla de la infancia, es un poco autobiográfico de Pedro Simón en un pueblo, y yo pensé que esta parte iba a tirar más de la adolescencia y tal, pero no es así. Sí que habla de la adolescencia, pero de la adolescencia vista desde la paternidad. O sea, este libro va alternando la narración de un padre y una hija adolescente y cada uno cómo van viviendo esa etapa de la vida. Como, bueno, pues eso, un padre se va preocupando más de las nuevas etapas que va a vivir su hija, la hija cómo vive esa relación con su padre en un cambio de cuando era niña a ahora que ya se ve ella más mujer, etcétera. Es un libro con muchas cosas duras, porque a Pedro Simón le gustan las cosas duras, es difícil, sí, es que creo que parte de este libro me ha costado un poco leerlo porque no sé si lo conocéis como periodista, pero creo que muchas veces utiliza el dolor demasiado. No sé cómo decirte cómo se llama esto cuando te regocijas en el dolor. Pues creo que este libro se pasa un poco de eso. Entonces hay que estar como preparado para saber que te vas a enfrentar a una historia de este tipo.
Y bueno, me gustó mucho más el otro, pero bueno, habrá gente, sobre todo, que vaya a tener hijos adolescentes o que quiera leer sobre la paternidad, que le pueda parecer interesante eso. Y voy a hablar ahora de El borrador, de Carlos González Jiménez, que es su primera novela, y no os quiero contar mucho de la trama porque, o sea, es una novela muy particular, que a mí me ha sorprendido que tenga tantísima personalidad e identidad para ser la primera novela de un autor. Yo la empecé leyendo y creía que me enfrentaba a un libro de relatos cortos independientes, pero según fui avanzando empecé a ver que todo estaba conectado y que al final se iban repitiendo personajes y que cada capítulo, ya digamos, ya no relato, iba respondiendo a un todo global que acababa uniéndose. Es una historia dura, es un libro que tiene momentos incómodos que te hacen revolverte bastante donde estés leyendo. Y trata muchísimos temas, desde el amor, la amistad, la fidelidad, la tecnología, los secretos, la identidad. Son muchísimos los temas y por eso no os quiero hacer una sinopsis porque creo que es complicado, pero es sorprendente que siendo una primera novela sea tan ambiciosa y tan sólida y tan segura de sí misma, y la verdad es que ha sido una sorpresa porque no me esperaba que fuera a ser una historia que escondiera pues tantas sorpresas, digamos. Pues yo voy a terminar mis lecturas del mes de febrero con El regreso de Carrie Soto, de Taylor Jenkins Reid, que ya sabéis que es una autora que me gusta mucho. No es su mejor libro de los que he leído, pero a mí es que me gusta mucho cómo escribe esta mujer, y yo tengo un rollo ahí con el deporte que es que me gusta mucho, me gustan casi todos los deportes. Lo he disfrutado mucho a pesar de que hay mucho tenis dentro, se habla mucho de técnica, los puntos, o sea, se narran partidos, digámoslo así, puntos incluso más concretamente. Y entiendo que no le vaya a todo el mundo. La protagonista es bastante insoportable, cosa que es curioso en este tipo de libros, no suele ser como siempre una protagonista como más inspiradora, en la que te quieras ver reflejada, digamos así, más aspiracional, pero creo que es el encanto también del libro. Y luego, bueno, pues también te habla un poco del mundo del tenis, de las rivalidades, de cómo se llevan entre sí los jugadores. Yo estuve muy entretenida, me lo leí muy rápido y tiene puntos bastante interesantes. Bueno, y vamos con la última lectura del mes, que ha sido El sótano de Begoña Huertas, que leí dentro de un read-along, de una lectura conjunta que hicimos con Anagrama, y la verdad es que ha sido una novela que ha sido toda una sorpresa. Es muy cortita. Ya os digo que no es apta para todo el mundo, porque además es una novela en la que durante mucho tiempo no sabes qué está pasando. Los protagonistas están en una clínica de lujo, ingresados, no tienes muy claro el porqué, no tienes muy claro qué le pasa a cada uno, y no os puedo contar más. Pero es una historia que sobre todo creo que va de la búsqueda de sentido hacia la vida. Esta novela tiene reflexiones muy interesantes que yo, como ves, he ido marcando y que te hacen pensar y reflexionar. No deja de ser una historia que tiene un fondo duro y complicado, porque estos protagonistas no tienen una vida fácil. Si a eso le sumamos que en muchos momentos no sabes qué está pasando, pues por eso digo que no es una historia apta para todo el mundo. Pero si a priori lo que estoy contando te llama la atención y además el reto de enfrentarte a una novela que durante un tiempo no vas a saber qué está pasando, léela porque creo que te va a sorprender y vas a encontrar sobre todo temas súper chulos para ser una novela tan cortita. Bueno, pues hasta aquí el wrap-up del mes de febrero. Esperamos que os hayan gustado nuestras lecturas. Ya sabéis, siempre nos podéis hacer sugerencias a raíz de otros libros, preguntarnos lo que queráis, dudas que tengáis, y hasta el próximo vídeo. Chao.